Hermanita linda, mi nombre es Elizabeth Bamaca de Ruano. Muchas gracias. Entonces, bienvenida a cada mujer. Aún quisiera preguntarle cuál fue su parte favorita de este estudio que dimos a través de la radio en Madre Sabia. Mire, la parte favorita, en realidad a mí me ha impactado bastante, que es un estudio para mujeres, ¿verdad? Y quizá se ha escrito este libro quizá hace 10 años, 7 años, 15 años, no lo sé, pero la verdad es que tiene consejos muy prácticos para la mujer de hoy y entonces eso es lo que a mí me motivó a, ¿verdad?, a seguir estudiando, porque ya había tomado algunas cuantas veces el estudio, pero en realidad el padre siempre lo retroalimenta a uno con cositas que uno pues quizá lo deja en el olvido o quizá esté pasando alguna crisis y es ahí cuando la palabra del Señor penetra otra vez en el corazón de uno. Exacto. ¿Se acuerda tal vez de algún consejo práctico para mamá? No sé si se acordará en este momento que se dio o que usted haya estudiado, recordado. Pues un consejo práctico, en primer lugar, era escribirle una carta o una nota de agradecimiento al esposo. Para mí fue un poquito duro, ¿verdad? Porque sí, pues yo le he comentado ahí en mi testimonio, ¿verdad? De que yo escribí 2 hojas tamaño oficio de la bala. Y cuando la maestra dijo, por favor, platiquen acerca de la nota, yo dije, trágame tierra, porque no, no era nada bueno. Y entonces, y sí, pues su mamita, hermana Glorita de Navarro, ¿verdad? En esa oportunidad dijo, tenemos que escribir, si usted no puede, escriba 10 puntos en los cuales las características positivas de su esposo. En ese momento para mí fue impactante y empecé a decir que mi esposo era un hombre trabajador, un hombre cabal, correcto, era un hombre que los colegios estaban al día. Yo dije, wow, eso yo nunca lo había notado en mi vida, ¿verdad? Y empecé e hice esa notita de agradecimiento primero al Padre Celestial por el esposo que que él me proveyó, ¿verdad? Ese es uno de los testimonios así un poquito breves y más impactantes que sucedió en mi vida y que a través de esos estudios y empecé a ver lo positivo en mi vida y también cuando nos dicen, miren a su esposo 5 minutos a los ojos, y yo, ¿cómo lo voy a ver? Pero sí ha ayudado mucho. La verdad es que ha ayudado muchísimo. Y también la disciplina en el hogar, ¿verdad? Que tiene que ser compartida, ¿verdad? Y también el consejo práctico de hacer una cena nutritiva, ¿verdad? Y no dar chatarra también. O sea, hay varios puntos en el libro y donde dice consejo práctico para mamá. Ha sido desafiante para mí realmente. Pero pero sí, en donde le digo la nota para el esposo, esa fue la que más me impactó mi corazón y en la que Dios empezó a limpiar mi corazón. Gracias. Y quiero comentarle que mientras nosotras hemos dado, porque ya llevamos años, ¿verdad? O sea, hasta ahora que el Señor nos permitió traerlo a la radio, pero dando estos cursos con las mujeres, nos hemos dado cuenta que precisamente cuando llegamos en esa semana del esposo, la mayoría de mujeres, bueno, hay un grupito, ¿verdad? De mujeres que ya no quiere seguir el estudio, que ya no queremos. Y es ahí cuando nos damos cuenta, somos redargüidas por el Señor, como usted comentaba, porque probablemente solamente atacamos o solo miramos lo malo o nos quedamos sentidas por algo que pasó, cuando Dios quiere que realmente nos amemos, ¿verdad? Uno quiere que se desvivan por uno, pero primero, pues en el caso de las mujeres, uno tiene que empezar. Y eso de escribirle una carta al esposo o al hijo, me he dado cuenta yo que ha traído mucha sanidad en los hogares o en las relaciones, porque a veces igual como papás, a nuestros hijos solamente, a veces ni los escuchamos, ¿verdad? Solo les damos el consejo, les damos lo que ya sabemos, pero no estamos muchas veces ahí solo para darles un abrazo, solo para animarlos.
Igual con el esposo, también necesita un abrazo, también. Y ahí nos podemos dar cuenta que muchas veces no hemos perdonado nuestro corazoncito o que tenemos algún rencor y probablemente se haya vuelto como un tipo de amargura. ¿Qué le podría usted decir a aquellas mujeres que a lo mejor no han podido escribirle una carta a su esposo en positivo, ¿verdad? No una carta de reclamos, sino una carta en positivo? Claro que sí, hermanita Isabel. En esa ocasión también a varias de mis compañeras pues estaban pasando por proceso de divorcio o unas que ya estaban separadas, incluso otras que ya había fallecido su esposo. En realidad la cartita es para sanar nuestro corazón, ¿verdad? Es ver todo lo positivo, lo que el Señor nos dio a través de ese siervo de Dios. Yo pues estoy también en oración, ¿verdad? Para que mi familia completamente, ¿verdad? Sea para Él, ¿verdad? Yo no quito el dedo del renglón en decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y también cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Yo no quito el dedo de ahí y digo, Señor, tu palabra es real, va a ser real en mi vida. Y yo le digo a cada una de estas mujeres que tal vez sí está herida, haga esa cartita, la haga, pero cuente cada detalle desde que usted se enamoró. ¿Qué es lo que le impresionó? Si le impresionaron sus ojos, si le impresionó, qué sé yo, la textura de sus manos, qué sé yo, esa mirada, o cuando le dijo, señorita, ¿quiere ser mi novia? Y usted no se lo esperaba. Y ahí estar escribiendo esa carta y ver lo positivo, ¿verdad? Y quizá pasar un sinnúmero de problemas, pero más sin embargo, y si tuvieron hijos, gracias, yo qué sé, el nombre de su esposo, en mi caso sería Mario, gracias, porque por ti están mis hijos. Tengo 3 hijos, un varón y 2 maravillosas niñas. Los 3 son unos hijos maravillosos, siempre clamando por ellos, pero a mi esposo yo nunca le he dado gracias. Y eso es una parte, ¿verdad? Y quizá nuestro hijo tenga el carácter de nuestro esposo, o quizá tenga algunos detalles, ¿verdad?, de nuestro esposo y decimos, y es el igualito a tu papá. En vez de decir, ala, ¿cómo te pareces a tu papá? Es una afirmación positiva que se da tanto a los hijos como al esposo, ¿verdad? Decirle, ala, tu esposo, tu hijo, ¿te pareces a tu papá? Yo pienso de que es algo positivo porque a mí me dicen, ¿te pareces a tu papi? Yo me siento así, muy conmovida por eso. Y, y los detalles maravillosos, ¿verdad? Que han tenido, yo qué sé, quizá yo le cuento a mis hijos que cuando nosotros éramos novios con mi esposo, empezamos a pagar nuestras cosas para casarnos y no teníamos un centavo, ¿verdad? Para gastar de más. Entonces juntamos nuestros dineros así, en monedas, gastamos una gaseosa en una bolsa de esas gaseosas en bolsa y nos fuimos platicando, no sé, como 15 cuadras. Un traguito tú y un traguito yo. Pregúnteme, ¿qué platicamos? No, ya no me acuerdo. Pero el detalle yo me acuerdo. Un traguito tú y un traguito yo. E ir caminando todas esas cuadras y caminar y platicar y no sentir el camino. Esa anécdota yo la tengo guardada en mi corazón y le digo yo a mis hijos, cuando algo se quiere, cuando algo se proyecta en los dos como un sueño, y si es de la voluntad del Señor, se hace, ¿verdad? Pues ese sería el consejo, ¿verdad? Escribir lo positivo. Y si usted quiere escribir lo negativo, ahí está otro punto. Escríbalo. Escríbalo. Mas no lo guarde. Escríbalo. Ponga su hoja en su mano, así, ponga su hoja en su mano. Entregue el dolor de su corazón al Señor. Pero escriba esa hoja, destrúyela o quémela. Pero que eso escrito ahí se vaya y dígale, Señor, llévate mi dolor, llévate cada ofensa. Y eso va a sanar, es una parte muy importante para sanar su corazón. ¿Es cierto, hermana Isabelita? Así es, hermanita, es ese proceso de sanación y ese proceso de sanación la persona lo tiene que decir, lo tiene que hablar, tiene que, muchas veces en el caso de las mujeres, ¿verdad? Para un proceso de sanación
necesitamos, fíjese que necesitamos orar, Amén. necesitamos hablarlo, decirlo con alguien, necesitamos sacarlo. Y hay otras que lo tenemos que escribir, así como yo, cuando no se puede sanar, ¿verdad? Escribirlo y como usted dice, y entregárselo al Señor. Y entonces el Señor va a sanar nuestros corazones. Es un proceso y tenemos que entregarle todas esas áreas al Señor porque el Señor quiere familias fuertes, quiere matrimonios que le agraden a Él, como dice Malaquías. Por eso nos juntó para que una generación nueva salga, una generación piadosa para Él. Y tenemos que repetir la palabra a nuestros hijos. Entonces, quiero agradecerle de una manera muy especial aquí públicamente por ese apoyo que nos da, ¿verdad? En compartir las publicaciones de Mujer Aún Hay Esperanza, también de recordarle a más mujeres. La obra del Señor se hace así, uno no lo puede hacer sola, ¿verdad? Necesitamos a más, pero gracias porque no cabe duda que Dios ha puesto en su corazón este sentir para que este programa pueda llegar a más mujeres. ¿Algo que quiera decir para finalizar? Pues solo invitar a las demás mujeres, ¿verdad? En la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que tenemos que enseñarle a las generaciones venideras, ¿verdad? Que se aferren a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero a veces decimos, se aferrase a la palabra del Señor, pero aquí hay una herramienta, mujer, aún hay esperanza. Y este programa no es solo para mujeres, es para varones iguales, para todo público. Ahora está la página de Facebook, está el canal de YouTube, ¿verdad? Dele like a estas publicaciones, compártalas, ¿verdad? Y compruébelo en la palabra del Señor si se está hablando o no verdaderamente la palabra del Señor. La enseñanza es verdaderamente con base en la palabra del Señor. No hay otra enseñanza más pura que la palabra del Señor. Así que yo les ruego, amadas mujeres, usted, si está pasando por un proceso, entrégueselo a Dios, clámele en oración y cuando ya esté este efecto pandemia afuera, las esperamos para que usted tome su curso de Madre Sabia. Ahí van a haber servidoras que la van a atender con todo amor. Uno de los datos importantes como anécdota, hermana Isabelita, es que yo en la primera vez que recibí la clase presencial, yo era muy rebelde. Yo decía, estas hermanas no están en mis zapatos, por eso es que ellas no me entienden. Yo llegaba tarde, yo a veces me excusaba, pero las hermanas tan amorosas, entregadas a la oración, me conmovió. Y me decían, en verdad, hermanita, haga su tarea, porque es un libro y ahí pues uno tiene que hacer su tarea, ¿verdad? Lea tal versículo, qué piensa del versículo. Pues no es nada de otro mundo llevar este curso, ¿verdad? Pero al final el Señor me doblegó. El Señor me doblegó y tuve una segunda oportunidad y le digo, disculpen, ¿puedo tomar otra vez el curso de Madre Sabia? Pero entonces llevé a una amiga. Y entonces el Señor habló a mi corazón y transformó mi manera de pensar. El Señor quiere una casa ordenada, porque en la casa ordenada primero está Dios, está nuestro esposo, están nuestros hijos. ¿Quién más está, hermana Isabelita? A mí se me El escapa tan trabajo fácil. Nuestro trabajo y el y nuestro ministerio. ministerio, ¿verdad? Son 5 etapas, o sea, 5 escalones. Entonces nuestra casa tiene que estar ordenada primeramente, ¿verdad? Entonces uno a veces dice, ay, pero como ella tiene un ingreso, hermanitas, es fuerte el proceso, es fuerte el proceso, es fuerte cuando la palabra de Dios habla. Pero si usted obedece, va a obtener grandes recompensas, va a obtener, como le dijera yo, ver a los hijos crecer en las manos de uno es extraordinario. Y Dios le va a proveer de una forma sobrenatural. Yo eso lo creo y lo he estado viviendo. Amén. Pues muchas gracias, gracias por este tiempo y gracias a las personas pues, que también nos están escuchando y viendo.